Hola, en este vídeo he venido a la Plaza de las Comendadoras en Madrid a dibujar un poco esta esquina de aquí y me voy a sentar en este banco que hay en la plaza que tiene buena vista y está a la sombra. Y el objetivo del vídeo es enseñaros un poquito que para dibujar en la calle hay que intentar llevar lo mínimo posible, lo que me quepa en esta mochila de aquí, que ahora os enseño lo que es un cuaderno de dibujo de 21 por 15 con papel de acuarela de 200 gramos, un estuche con los lápices y pinceles y la caja de acuarela, nada más. Sé que en casa tenéis materiales diversos y eso, pero vamos a centrarnos en lo imprescindible para que veáis un poquito que todos estos dibujos que estoy haciendo aquí, que os enseño, pues se pueden hacer con el mínimo de material y no hay que andar cargando con todos los lápices, rotuladores, ceras, etcétera. Voy a hacer el dibujo en esta parte del cuaderno y os enseño los materiales. Son una caja de acuarela de 24 pastillas, que puede ser incluso más pequeña si tenéis un poco de experiencia en mezclar los colores. Y luego dentro del estuche lo que llevo realmente son las herramientas más básicas, un lápiz para dibujar con lápiz al principio, un par de rotuladores indelebles calibrados que son del 0,1 y 0,8. Y luego llevo algunos rotuladores de colores que no son imprescindibles del todo, pero bueno, me gusta llevar siempre por si acaso. Una goma, unas pinzas para, si hace viento, sujetar el papel, unas minas de repuesto por si se te acaban en el primer momento y un pincel de agua que sí que tiene que estar bien relleno, revisadlo antes de salir si no traéis botella de agua. Luego dentro del estuche también veis que tengo algunos papelitos así arrugados, son papeles que me pueden servir, como veréis luego, para dar la acuarela, para precisar algunos temas. Entonces con este material voy a empezar a hacer un poco el dibujo. Como siempre empiezo por la línea del horizonte. Voy a marcar también la línea del suelo porque lo que me ocurre en muchos talleres es que la gente confunde un poquito la línea del horizonte con la del suelo y es importante diferenciarlas desde el principio, tener muy claro cuál es cuál. Para que os hagáis una idea, veis que aquí tengo gente sentada en la terraza enfrente, la línea del horizonte es donde estarían sus cabezas y la línea del suelo donde están sus pies. Eso lo he puesto un poquito de referencia, luego ya completaremos ese punto, pero de momento lo que vamos a empezar es haciendo los bloques más grandes de la escena. Como veis, no empiezo haciendo la escena con un arbolito, con una farola o con una ventana, sino que hago primero todas las líneas del suelo, tanto las de la terraza del primer término como las del fondo de estos edificios. He hecho este edificio grande de la derecha y ahora lo que hago es dividirlo en pisos. Son zonas muy grandes, son las zonas del edificio en total, con su bordilla arriba y luego ya cada piso. Aquí os pongo un poquito el toldo y la gente para que veáis un poco la referencia de qué es lo que estoy dibujando. Pero lo principal es dibujar los grandes bloques. Ya he dibujado este de la derecha y ahora voy a dibujar el de en medio, que es la parte de la iglesia, esta roja que hay. Hay dos partes, dos bloques fundamentales, que son una torre cuadrada que estoy marcando aquí y luego otra torre que es la de la cúpula, que es la que estoy marcando aquí. Como veis, he hecho unas líneas verticales en el centro, que sería la línea de simetría de cada una de estas dos torres, y he marcado el punto más alto. Es importante que tengáis siempre en mente el punto más alto del dibujo para que os quepa dentro del dibujo y empecéis por el punto más alto, porque si empezáis por el punto más bajo, luego no os va a caber lo más alto. Luego ya estoy haciendo esta pared de aquí y como veis esta pared la he hecho un poco en relación a los pisos que he marcado del edificio derecho. Veo que esta pared toca el edificio derecho a mitad del segundo piso, entonces ahí he marcado una señal para saber que por ahí va a llegar toda la parte principal del edificio de la izquierda. Una vez que ya más o menos sitúo estas dos torres, pues las voy a marcar un poquito
con sus cúpulas, sus torrecitas arriba, su veleta y todo, lo más básico posible. Esta torre que he hecho así un poquito circular la divido en 3 paredes porque es poligonal realmente. Y esta otra, pues ya le voy dando un poco su estructura. Es una estructura muy típica de las torres de iglesia madrileña, con este tejadito que luego tiene encima otra especie de bloque y acaba en punta. Es lo mismo que encontraréis en la Plaza Mayor y en otras iglesias de la ciudad. Y luego, como veis aquí, en relación a lo que ya he dibujado del edificio derecho, voy marcando las alturas del edificio central, que es el rojo, y del amarillo de la izquierda, que son diferentes. Esta es la parte principal y este es un primer piso. Entonces es importante ir haciendo todo esto en relación a lo que ya se ha dibujado. Siguiente elemento que voy a poner es un árbol que veis aquí a la izquierda, es un pino pequeñito que está un poquito inclinado. Tiene un poco de inclinación en el tronco y luego ya la copa. Veis que empiezo por las ramas principales del pino, aunque luego no se vean todas, pero que me sirven de orientación para saber luego qué forma va a tener la copa del pino, porque toda la silueta de la copa del pino no es redonda totalmente, sino que tiene ondulaciones entrantes y salientes que corresponden a las ramas. Por eso es importante dibujar las ramas primero. Con esta misma inclinación del árbol de la izquierda voy a hacer el árbol de la derecha. Es un pino que asoma un poco por ahí por la derecha. Tiene la misma inclinación que el pino pequeño. No va a salir entero en el dibujo, pero sí que voy a hacerlo por lo menos una parte y que luego por arriba, por ejemplo, se va a perder, pero bueno, le voy poniendo algunas ramas pequeñitas también, como veis que tiene este pino. En este caso voy a intentar que no me tape la torre esta de aquí, sino que, bueno, tape un poquito la casa de la derecha, pero que no me invada la torre esta porque me interesa que salga con toda su forma. La forma del pino, como veis, la podéis hacer a vuestro antojo, más o menos tiene que quedar situado ahí, pero la forma real del pino no es imprescindible que sea 100% como tiene que ser. Lo último que hago a lápiz es marcar, como veis, la zona de sombra. Si veis, el sol viene por arriba a la derecha y las sombras vendrían hacia la izquierda, de esta forma, en diagonal, y todas estas paredes de aquí que he puesto una cruz tendrían sombra y estas otras, pues del otro lado, de la derecha, ya tendrían luz. Con esto ya es lo más básico. Veis que no he dibujado ni ventanas ni nada en los edificios. Esto lo voy a hacer a rotulador. Entonces, a rotulador, como siempre os doy la regla de oro, es que empecéis por lo más próximo a vosotros. Porque si yo empiezo haciendo el edificio de la derecha con todas sus líneas, luego ya no voy a poder dibujar el pino porque ya tengo dibujado en rotulador el edificio y como el pino tapa el edificio, pues se va a ver un poco raro. Entonces lo que os recomiendo es siempre lo más cerca es por donde tenéis que empezar. En este caso es el pino. Como veis, en la silueta del pino no la hago con una línea, ni siquiera una línea irregular, sino que lo que hago son como plumeros pequeñitos, como puntas que van saliendo así, como ramilletes de hojas, porque realmente las hojas del pino son como agujas y van de esa forma. Luego veis que la corteza del pino la estoy haciendo muy rugosa, no es una corteza lisa porque el pino tiene mucha corteza como rota, como partida, que es la característica de la silueta del pino, que su tronco es muy irregular y se nota como trozo de corteza. Luego ya, como veis, pues hago también un poquito de las ramas que aunque estén parcialmente tapadas por la copa del árbol, pues me interesa que aparezcan por lo menos como referencia para saber por dónde va el árbol. Ahora ya me meto con el segundo y el método va a ser muy parecido, es ir haciendo el contorno en forma de plumeros así que salgan, de ramilletes de agujas que salgan hacia afuera. Van todas de forma centrífuga hacia afuera del centro del árbol, o sea que las hacéis siempre como saliendo hacia afuera y luego
las ramas estas, que cada vez serán más pequeñas conforme subamos en el árbol, y el tronco, que también tiene un poquito de rugosidad, tal como he hecho en el anterior pino. Todo esto pues lo voy haciendo lo mínimo posible, simplemente la silueta. Borro el interior para no liarme mucho luego, porque ya todo esto va a tapar al edificio de detrás. Y con eso ya tengo suficiente. Luego a color lo detallaré un poquito más el pino. Después del pino voy haciendo el suelo de por aquí, las figuras que he puesto aquí un poco de referencia. Veis que las figuras iniciales pues ya les voy dando un poquito de diferenciación, alguna pues alguna persona andando, otro hago una mujer así con pelo negro y que tiene una bolsa detrás, etcétera. Luego ya, después de dibujar el suelo, lo que voy a dibujar es toda la parte del suelo de la terraza. Dibujo también ya un poquito más definido todas las mesas que hay en esta terraza de este bar. Puedo hacer varios grupos de mesas para que no parezca un banquete grande lleno de mesas, sino que son mesas independientes que pueden tener 4 o 6 personas cada una. Y luego ya pues sigo ya con lo que hay detrás de las mesas, que sería el toldo del bar este, que es el café moderno. Encima de este toldo tiene una especie de letrero blanco con las letras que luego pondré en rotulador. Y debajo pues voy a marcar los espacios de las ventanas y las puertas del bar, que luego también pues colorearé en un color oscuro. Sigo con el suelo del edificio, con esta es una puerta de entrada, y luego ya continúo el lateral del edificio, toda esa esquina, la parte que se ve a través del árbol, y marco los pisos que hay en este edificio para tener una referencia para hacer los balcones. Para los balcones, como veis, pues voy haciendo primero el hueco del balcón, digamos, la parte vertical, y luego ya pues marcaré un poquito la parte de los barrotes del balcón para que se vea que tiene esa forma de balcón. Aquí, como veis, le marco la parte de hierro del balcón con sus rejas. Son unas rejas muy básicas, muy sencillas, porque van en un tamaño muy pequeño. Y marco también algunos otros balcones que se ven a través del árbol. Ahora empiezo con el edificio de la izquierda. Veis que el tejado pues le he hecho una parte inferior un poquito rugosa que imita un poco el efecto de las tejas. Y luego ya voy haciendo esta primera torre del campanario, esta que hay en primer plano, ya un poquito con todos sus bordes, sus cornisas y eso, y un poco la forma de la torre, que está un poquito simplificada, pero se identifica bien por la silueta la forma que tiene esta torre con la punta ahí arriba, y luego ya continúa hacia el suelo, y aquí están los dos pisos del edificio rojo, que es la iglesia. Dentro de este edificio, dentro de la torre, marco, veis que hay unas esquinas de color piedra, pues las marco también, y voy a hacer también estas dos ventanitas que hay aquí, las guardillas que hay en la torre, y con eso ya prácticamente daría por acabada la torre, que luego ya perfilaré un poquito más en color. Ahora me meto con la cúpula de la iglesia. Como estaba dividida en 3 partes, pues la cúpula también la divido en 3 partes, y luego ya pongo la parte de arriba con su cruz, su veleta, etcétera. Aquí marco unas ventanitas que hay y tampoco me complico mucho más.
Luego ya empiezo con el edificio amarillo, que como recordáis tenía un piso más grande que otro. Marco por donde va el suelo, dejo un poquito de espacio entre ese edificio y el suelo de terraza de la plaza. Esa parte será un poquito más de asfalto, o sea que será más oscura. Y luego marco las ventanas que hay en esta fachada. Veis que hay una pequeñita arriba, luego otra más grande con rejas, que es la principal, y abajo de esa pues también hay una ventanita pequeñita como esta que pongo abajo. No tengo por qué rellenar exactamente todas las ventanas que hay en el edificio ni eso, pero sí que tengan un poquito la misma distancia entre ellas y que cumplan un poco el patrón este de ventana intermedia, ventana grande y ventana pequeña. Luego ya acabo un poquito más esta torre con la ventana esta que redondeada por arriba, que es donde está el campanario, asoman un poquito las campanas por ahí. Y ya con esto doy por acabado el rotulador y me pongo con el color. Es un color que voy a dar con este pincel de agua y voy a aprovechar estos papeles para secar algunas zonas, para limpiar el pincel, etcétera. Entonces voy a empezar haciendo el cielo, voy a empezar con una capa muy suave de celeste. Es realmente el resto de celeste que me queda en el pincel después de haber hecho el color, que lo habréis visto antes ahí en la paleta, es un color celeste este de ahí, y lo voy añadiendo de forma que quede una especie de degradado como el que veis en el dibujo acabado de la izquierda, que es un cielo un poquito nuboso, sin definir del todo, no es un cielo que llegue a los límites del papel, sino que va degradándose un poquito hacia afuera. Empieza siendo 100% en el centro y luego va degradándose. Para el degradado puede ayudar algún papel de esto que podéis ir secando algunas partes del degradado para que quede el efecto de que está más concentrado en la parte de las torres y se diluye un poquito ya cuando va saliendo hacia afuera, hacia el exterior del papel. Todo esto que veis que queda un poquito marcado, luego ya va a quedar más suave y va a quedar un poquito más degradado todo esto. Pero lo que hay que hacer es, mientras que vaya secando, pues ir oscureciendo un poco la parte del centro para que quede este efecto de degradado, que el cielo se concentra más en la parte de las dos torres estas que en la parte exterior del papel. Siguiente paso ya sería, como siempre, superficies grandes, pues limpio el pincel para que no se manche el color, limpio un poquito aquí en el banco también y voy a coger un poco de color ocre muy diluido para hacer toda la parte de tierra que hay en la parte que veis por encima de mis rodillas, que sería el color del fondo de la plaza, que está en arena así de este color. Con esto más o menos reservo un poco los troncos, aunque no tendría por qué reservarlos porque luego los troncos serán más oscuros. Podéis pasar un poquito por encima, pero bueno, el de la derecha lo he reservado un poquito por si acaso. Y ya el siguiente color que voy a dar, basándome en este ocre, le he añadido un poquito de amarillo y voy a dar una primera capa de todo el edificio de la derecha. En este caso no tengo que reservar las ramas de los árboles ni nada porque es un color muy claro que luego encima puedo dar cualquier otro, pero sí voy a reservar un poquito la parte verde de los árboles y también el toldo y el letrero del bar, porque el letrero quiero que sea blanco y el toldo, aunque va a ser negro luego, pues bueno, lo reservo por si acaso, no me cuesta mucho. Y ya luego voy intensificando, como veis, sobre todo la parte izquierda de la fachada, para que haga una especie de efecto de degradado hacia afuera y por la derecha pues quede un poquito más claro. El orden aquí, o la regla, digamos, a la hora de dar la acuarela es siempre ir desde lo más grande a lo más pequeño y de lo más claro a lo más oscuro. Entonces sigo a partir del color amarillo este que tenía, le he añadido un poquito de sepia para hacerlo un poquito más marrón
Y estoy dando la fachada de este edificio de la izquierda, que aun siendo amarillenta es un poquito más pardo el color, no es tan vivo, tan brillante como el edificio de la derecha, y eso lo consigo añadiéndole un poquito de sepia al color original de amarillo de la fachada derecha, y con eso me queda un color suave tirando a amarillo, pero mucho más pálido, como veis, y menos vivo que el otro. Aprovecho este color también para dar toda la zona de piedra que hay en las esquinas del edificio este de la iglesia. Lo hago así un poquito grosso modo, sin darle demasiado detalle, porque luego lo puedo dar con el color principal, el color rojo este que estoy creando, es con el que voy a dar realmente el detalle de las paredes. Entonces empiezo dando el color a toda la parte de la pared de toda la iglesia esta, y aquí, como veis, ya pues voy definiendo un poquito las paredes de la iglesia. Después de haber dado los colores de las paredes principales del dibujo, voy a hacer ahora otra parte que va a ser la parte del asfalto, la parte que está entre la casa izquierda y el suelo, y la parte entre la casa derecha y el suelo, y por debajo de las terrazas. Esto es toda la parte de asfalto que hay en la plaza, alrededor de la plaza. Tengo que esperar a que esté un poquito seco el otro color, pero como son superficies pequeñas y hace un día bueno y caluroso, pues se seca rápido el color. Aquí veis que ya está seco el color rojo porque no se mezcla con el gris que estoy dando ahora. Este gris aprovecho un poco el color que he dado del asfalto para ir dándolo en las cúpulas de los edificios, que luego ya pues oscureceré en las partes de sombra y eso. La idea principal para ir avanzando rápido en esto es aprovechar el color anterior para hacer un color parecido. Puede ser un color más oscuro, a este gris paine que he empezado utilizando, pues le puedo añadir un poquito de violeta, un poquito de negro, para hacer un color más oscuro para dar en las partes de sombra de la cúpula. Y ahora ya pues voy a aprovechar el ocre que tenía mezclándolo con el gris paine y un poquito de naranja para hacer el color de las tejas que va en la parte de este edificio de la izquierda. Y de este mismo color lo voy a oscurecer un poquito con marrón y con un poquito de gris oscuro también, y voy a crear el color marrón para los troncos de los pinos. Creo el color tanto para el tronco principal del pino como para las ramas que se ven por medio de la copa, que luego se perderán un poquito, pero bueno, las voy marcando de momento y luego ya veré si tengo que recalcarlas. Luego ya en este tronco grande, pues sí, voy haciendo primero todo el tronco en marrón, que será un poco la parte luminosa del tronco, digamos, y luego ya pues le daré detalles de sombra y detalles de textura de la corteza del tronco, que es un poco peculiar. La de los pinos es como muy rugosa, y luego ya veréis cómo la hago. Aprovecho este marrón también para dar el fondo de las ventanas del edificio de la izquierda, que es un monasterio de clausura, y son ventanas grandes tapadas prácticamente y con rejas. Entonces el color marrón es el color de la parte de carpintería de las ventanas, y luego ya encima, cuando esté seco, pues le daré con rotulador la parte de las rejas para darle esa textura de rejas que tiene el monasterio. También este color marrón aprovecho para hacer las ventanas
de la iglesia, y voy a aprovecharlo también para hacer la parte de las ventanas del edificio de la derecha y dar algunos retoques también por aquí abajo. Estos balcones de aquí, de la derecha, también tienen una parte de madera, una parte de carpintería, que es la que estoy dando ahora con el marrón, y posteriormente ya toda la parte de los barrotes del balcón la daré con rotulador, igual que voy a dar las rejas del edificio de la izquierda. También voy a dar la parte de ventanas y puertas del bar este, del café moderno. Y ahora voy a crear a partir del marrón, lo voy a mezclar con un poquito de violeta para hacer todas las masa de gente que hay aquí en la terraza. Aquí en esta gente que está sentada en la terraza lo trato como una multitud, como una masa de gente que no se distingue bien. Lo que sí tiene que estar bien distinguido es que asomen varias cabezas por ahí por encima de la masa esa, y que se vea más o menos un poquito de aire por abajo, que sería el aire que está entre las patas de las sillas y eso. Esos son los dos puntos fundamentales para hacer una masa de gente así como esta. Ahora estoy creando un color verde, también un poquito pardo, no muy brillante, para toda la parte de los pinos. Voy a empezar dando todo el fondo de los pinos de esta forma. No hago toda la superficie uniforme completa, sino que voy dando pinceladas así como en forma de ramillete, en forma de trazos que van saliendo como en abanico hacia afuera, y con esto voy creando un poquito la textura del pino, que luego le daré un color más oscuro también para la parte de sombras de todo el árbol. Recordad cuando hagáis esto dejar algún espacio en blanco por medio, no, que no quede muy transparente, pero que tampoco quede muy opaco toda esta parte, porque se supone que hay partes del árbol que se transparentan y se ve el cielo o lo que haya detrás a través de las ramas. Entonces ahora con un color más oscuro veis que estoy dando ya detalles un poquito más suaves, un poco más sueltos. También de esa misma forma de pinceladas largas imitando las agujas del pino. Y, y luego ya rotulador incluso, pues daré, cuando seque todo esto con rotulador negro, daré algunas puntitas más finas de las agujas del pino para que se entienda bien la textura del pino y quede bien definida y quede bien contrastado y todo eso. La misma operación la repito en el pino grande, es simplemente ir dando poco a poco cada vez menos, pero en color muy oscuro, todas la parte de sombra que hay en el árbol. En este paso también podéis modificar un poquito el contorno del árbol, hacerlo un poquito más grande o sacar alguna rama de donde no había, y eso ya vais viendo según os interese que tape una parte u otra, y que se vea más o menos la forma real que tiene el árbol, aunque no tenga que ser exacta. Ahora ya con un color oscuro también le he añadido un poquito más de gris paine para que oscurecerlo un poco, y voy dando todas las partes de sombra de las cúpulas. Como hemos dicho que el sol viene por arriba a la derecha, pues la parte derecha del edificio estarán en luz y las partes izquierdas estarán en sombra. Entonces voy a empezar haciendo las cúpulas y luego ya pues iré oscureciendo un poquito los laterales de las torres para que dé un poco sensación de volumen, siendo más claras en la derecha y más oscuras en la izquierda. Aquí refuerzo un poquito los balcones dando algunas pinceladas de color oscuro.
También aprovecho para darle un poco de textura a los troncos de los árboles, dándole un poco de sombra en la izquierda. Y con un color parecido oscuro puedo ir también rellenando las siluetas de la gente que va andando por la calle para que sean de una textura parecida a la gente que está sentada en las terrazas. Doy un poquito de sombra también por la parte de abajo, que la sombra suele estar más en la parte de abajo de la gente que está sentada, por ejemplo, porque la luz le da por arriba. Y ahora con un rojo un poquito más oscuro voy a dar un poco más de sombra a la parte izquierda de estas dos torres, tanto del campanario como de la otra, y algunos detallitos oscuros que tenga la fachada. Y ya ahora toca dejarlo un poquito secar todo el dibujo para poder dar las sombras más oscuras que da el sol y algunos detalles de rotulador. Mientras que va secando totalmente el dibujo, lo que voy a hacer es en las partes que ya están secas, pues añadirle algunos detalles de rotulador. Esto ya lo hago con un rotulador de 0,8 o podéis hacerlo con un 0,5 o algo así, de 0,5 a 0,8 para que se note bien. Con esto voy a dar sombras, voy a dar detalles así un poquito más intensos. Esta textura del pino con todas las agujas saliendo. Voy a dar las rejas y algún detalle de las personas, un poco más, pero son detalles ya más oscuros que requieren un rotulador un poquito más grueso que el 0,1 inicial que he usado. Entonces ya es ir perfilando un poquito toda la parte de los árboles, sobre todo el contorno de las masas de vegetación que acaban un poquito así como en punta, la forma que tienen los pinos, y también un poquito la textura del tronco, que es así como con corteza muy cuarteada. Eso se puede conseguir también con trazos de rotulador negro grueso que vaya en la corteza, todo por el lado izquierdo, que es el que está más en sombra. Ahora ya, como os decía antes, voy a hacer las rejas. No hago las rejas tan complicadas como son en realidad, sino que simplemente hago líneas verticales más o menos regulares y luego un par de líneas transversales que imitan bastante bien la textura de la reja. Se reconoce que es reja, pero tampoco hay que estar pendiente de que tenga tal número de barrotes o tal adorno u otro, sino que simplemente dar la sensación de que hay rejas sin entrar en mucho detalle. Acabo también algunos detalles de las cúpulas, todo el contorno de algunos edificios para marcarlos un poquito más y que quede más destacado. Y con esto ya acabaría lo que es la parte de rotulador. Ahora lo que voy a hacer es dar las sombras. Veis que hay unas sombras muy marcadas ahí sobre la fachada roja y la otra y en el suelo, y entonces pues voy a aprovechar que hay estas luces y estas sombras ahora mismo para marcarlas sobre el edificio. Esto lo podéis marcar primero a lápiz si queréis para tener una idea de por dónde van a ir las sombras y luego ya pues darlas con una mezcla de morado y azul marino muy diluido, pero que sea lo suficientemente intenso como para que se reconozca bien. Bueno, con esto ya daría por acabado el dibujo. Veis que es un dibujo simplificado, bastante sencillo dentro de lo que cabe, de la esquina esta de la Plaza de las Comendadoras. Y el objetivo del vídeo era sobre todo recomendaros que llevéis lo mínimo posible de material. Con esto que yo he traído, que os enseño ahora otra vez, haría bien el vídeo. Espero que os haya gustado y hasta el próximo. Gracias.